Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga muy grandemente en esta noche. Gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Tenemos un compromiso con ustedes los lunes, miércoles, viernes y domingo para traerles palabra fresca del cielo, una palabra que le haga reflexionar, una palabra que le anime, que le edifique, que le motive. Ese es nuestro interés con estos espacios que transmitimos por audio a través de su emisora web Vino Nuevo Radio y también por video a través del perfil de Ministros de la Palabra en la plataforma de nuestro Facebook Live, la cual también es compartida en la página de Vino Nuevo Radio y en el grupo de Ministerios Unidos. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre escuchando o viendo este mensaje. Esperamos bendecirle y edificarle en el nombre del Señor, con un tema que estamos transmitiendo todos los lunes, que está llegando ya a su final. Nos queda la sesión número 10, que es esta, acerca de los dones ministeriales, y de hoy en 8 días vamos a terminar el tema el megatema, los dones espirituales, con un análisis de algunos otros dones que veremos, hasta completar 22 carismas o habilidades más o menos que aparecen claramente registradas en la Biblia, en el libro de los Corintios, Romanos y Efesios. Hoy es nuestra penúltima presentación, porque de hoy en 15 días, si Dios lo permite, vamos a iniciar un megatema que hemos titulado Hablemos de Jesús. Vamos a hacer un estudio de toda la biografía del ministerio terrenal de Cristo aquí en la tierra a través de 250 acontecimientos ordenados de una manera cronológica, concatenada o armoniosa de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver parábolas, vamos a ver milagros, vamos a ver profecías mesiánicas cumplidas, vamos a ver mucha doctrina. Yo le invito desde ya que usted aparte todos los lunes a partir del lunes 26 de abril, 8 de la noche. Todos los lunes será un estudio acerca de la vida de Jesús, hechos relevantes o todos los hechos relatados en los 4 evangelios sinópticos. Desde ya la invitación para que nos acompañe en este megatema que vamos a iniciar acerca de la persona más importante en su vida y en mi vida, el cual es nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Los dones ministeriales es el tema que corresponde estudiar en esta noche. Sin embargo, vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, de presentarnos delante de ti, Señor, utilizando un buen tiempo para escudriñar las Escrituras, para inquirir en ellas, para reflexionar, siendo tu Santo Espíritu el que nos guía a toda verdad. Pedimos, Señor, que todas las personas que nos vayan a estar viendo y escuchando en esta noche puedan abrir sus corazones para lo que tu palabra trae a cada uno de ellos. No es el emisor, simplemente somos vasos frágiles en el cual tú has depositado el tesoro más grande, Señor, que es tu palabra, para que la podamos transmitir con todo temor y temblor, palabra pura, sin adulterar, que llegue a todos los corazones y que cumpla lo que tú has dispuesto que haga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Los dones espirituales es el megatema que hemos venido desarrollando ya desde hace 9 semanas atrás. Hoy es la sesión número 10, de hoy en 8 finalizamos con la número 11. Hemos estado utilizando un versículo que lo he considerado como el versículo lema, el cual se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, y no se consideren mejor de lo que realmente son. Usen el buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Si usted y yo, hermano y hermana, estamos sirviéndole al Señor como seguidores de Cristo, Romanos capítulo 12, versículo 3, tiene que martillarnos constantemente y que nos haga entender que ninguno de los que servimos al Señor debemos creernos más que los demás. El concepto interior no debe ser más alto que el concepto realmente que existe en nosotros, usando siempre un buen juicio, no pretendiendo ser mejor que nadie, sino siervos humildes en las manos del Señor, para que Él nos utilice conforme a su santa voluntad. Hemos podido ver algunos dones, como por ejemplo los dones de entendimiento, revelación y conocimiento. Usted se acordará que hemos visto ya el don de sabiduría, tal vez el don más importante, el don que se encuentra en el top de todos los dones que existen, el don de sabiduría. Sabiduría para hablar, sabiduría para pensar, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para ser amable, para buscar siempre la armonía, sabiduría del cielo para poder obrar como al Señor le agrada. Vimos también el don de ciencia, ese conocimiento especial, sobrenatural que Dios nos da. Vimos también el don de discernimiento de espíritus. Qué importante es hoy en día poder discernir entre si eso viene de Dios o no viene de Dios, si es correcto o no es correcto, si esa palabra viene del cielo o no viene del cielo. Yo aspiro que en estos espacios de En Paz Me Acostaré, de los lunes, miércoles, viernes y domingo, usted discierne espiritualmente si el mensaje que le estamos transmitiendo es un mensaje que viene de Dios o no viene de Dios. Vimos también dones de poder y acción, como por ejemplo el don de fe, que se diferencia de la fe normal o natural como una fe totalmente diferente, una fe que mueve montañas, una fe específica para un momento y un tiempo dado. Hablamos del don de sanidad, el don de milagros, tan importantes y tan vigentes en nuestros días. Hablamos de los dones de comunicación e inspiración, el don de lenguas, ese don tan controversial, mal enseñado, mal adoctrinado en muchos casos, que es importante replantearlo, revisarlo y utilizarlo como Dios le agrada. Don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Pero hay otro don de comunicación e inspiración, que es el don de profecía, que es muy importante hoy en día que también sepamos utilizar este don, el don de profetizar. ¿Quiere usted profecía de parte del cielo? Vaya a la Biblia. ¿Quiere usted que Dios le hable? Vaya a la Biblia. No sea de los que esperan que Dios solo le hable por sueños. No sea de los que esperan que Dios le hable a usted por medio de una vocecita o por medio de otra persona. Si usted quiere que Dios le hable a su vida, quiere profecía, vaya a las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene lo que usted necesita saber de la voluntad de Dios para su vida en cualquier situación en la que usted se encuentre. Vimos también la semana anterior los dones motivacionales. Hermosos dones como el don de servir, como el don de exhortar, de ayudar, el don de liderar, y también vimos ese hermosísimo don que es el don de misericordia, esa empatía, esa persona que tiene ese carisma, esa habilidad para ponerse en el lugar de la persona que está sufriendo, que está doliente, ese hermoso don que Dios se lo da exclusivamente a ciertas personas que pueden desarrollarlo con una gran capacidad. Corresponde en esta noche ver 4 dones más, del 15 al 18. Corresponde que hablemos acerca de los dones ministeriales. ¿Cuáles son esos dones ministeriales?
Vamos a estar hablando del don del apostolado, del don del evangelista, del don del pastor o pastora y del don del maestro o maestra. Vamos a estar hablando acerca de esos 4 dones en esta noche. El don número 15 es el don del apostolado. Es importante que aclaremos en qué consiste este don, porque hoy en día se ha generado como una muletilla en muchos sectores de la iglesia del Señor de llamar de esa manera a muchos hombres y mujeres sin tener la claridad de qué es verdaderamente un apóstol. Sucede exactamente igual cuando ahora también se nombra mucho a ministros como profetas. En el tema del apostolado, primero que nada vamos a aclarar, según el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, nos dice: y a algunos Dios le dio el don de ser apóstoles. Pero ¿qué es esto del don del apostolado? No es un don o un nombre que le da el pastor a uno de sus feligreses o una denominación a alguno de sus ministros. No tiene que ver nada con nombramientos que, con todo respeto, hermano y hermana, no sé de dónde es que salen. Ahora hay presbíteros, ahora hay apóstoles, ahora hay profetas. Muy pocos de ellos verdaderamente, creo yo, que son o que tienen el don que Dios les ha otorgado en sí. Muchos de esos nombres han sido dados por personas, liderazgos u organizaciones. En eso sí tenemos que ser totalmente claros y entender realmente qué es el don del apostolado. Cuando a una persona se le llama apóstol, en primer lugar es porque tiene el don del apostolado. Y para tener el don del apostolado, tiene que ser voluntad de Dios en otorgar ese don. Y ese don no es otorgado por una persona o por una denominación. Es otorgado a través del Espíritu Santo. Eso tiene que quedarnos totalmente claro. Y aquí no podemos decir lo contrario, ni estamos sujetos a negociación alguna. El don del apostolado es un don que viene de Dios, otorgado por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a entender en esta noche que el apostolado es la capacidad especial y sobrenatural que viene de Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para que ministren los dones espirituales que este apóstol tenga, cualesquiera que sean esos dones, porque el don del apostolado no está circunscrito a uno u otro don. Lo que sucede es que el ejercicio de los dones del apostolado, según lo vemos en las Sagradas Escrituras, y así es refrendado, y por eso vuelvo a reiterar que erróneamente se ha utilizado mal o se ha definido mal, porque el don del apostolado, según la Biblia, se ejerce en otros países o culturas donde Dios así llama y establece. Para que el don del apostolado sea ejercido como tal, tiene que ejercerse en otras naciones o culturas a las cuales Dios llame a esa persona a ejercer este don. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vean qué interesante. Los discípulos dejaron de ser discípulos y antes de la ascensión de Jesús al cielo, después de su resurrección, reciben lo que usted y yo conocemos como la gran comisión. No es una sugerencia, es una comisión. No es si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, no es si a usted le parece o no le parece. Estamos hablando de una gran comisión. Vean qué interesante ese superlativo, gran, o sea, denota importancia, denota que es imperativo, que es importantísimo que se dé. Y esa comisión
tiene que ver con ir a todas las naciones a hacer discípulos del Señor, bautizándolos en el nombre de la Trinidad. Por eso es que tenemos totalmente claro que el don del apostolado se ejerce en otras culturas o en otras naciones. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, vuelve a decir otra vez textualmente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos dejan de ser discípulos y se convierten en apóstoles. Y cuando usted estudia la vida de los apóstoles, por lo menos las referencias claras que usted encuentra en las Escrituras, así como grandes escritos acerca de las tradiciones eclesiales, usted encontrará que todos los apóstoles se dispersaron y fueron a diferentes naciones, y la mayoría de ellos fueron martirizadas en estos países o en estas naciones por llevar el evangelio del Señor, por cumplir el apostolado que Dios les encomendó fuera de sus propias fronteras. Ahora, las terribles persecuciones por parte de los judíos, una vez que Cristo muere, vemos al apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos como buen fariseo. Vemos cómo se originan esas grandes persecuciones. Vemos a los cristianos muriendo en los famosos circos romanos a manos de Nerón, a manos de Calígula, muriendo en manos de otros emperadores, persecuciones tan terribles en las que fueron objetos que los obligó precisamente a esos nuevos creyentes a abandonar su propia cuna, su propia casa, esa zona de confort. Entonces, si esos nuevos creyentes seguían agrupados en Jerusalén, nunca iban a poder llevar el mensaje fuera de su frontera. Por eso es que el evangelio requiere ser internacionalizado. O sea, es salir de nuestra zona de confort y llevarlo a todos los rincones de la tierra, sin barreras, sin perjuicios raciales. Ahora, la única manera de aprender a convivir con personas de otras razas y hacerlos partícipes es saliendo y llegando hasta donde ellos se encuentran. Por eso es que el don del apostolado es un don sumamente importante, es un don sumamente serio, y no simplemente obedece a un nombre que se le dé a X o a Y persona, simplemente que lo que provoca muchísimas veces es elevar egos, provoca orgullos innecesarios dentro de la obra del Señor, porque entonces cuando ya le ponemos nombre a algo, ya eso entonces denota supremacía sobre las demás personas. Y aquí en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5, que los creyentes que huyeron de Jerusalén continuaron predicando las buenas noticias por donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, que fue uno de los 7 diáconos nombrados en Hechos capítulo 6 para servir las mesas, vean qué importante, Felipe también se convierte en un apóstol y termina huyendo hacia Samaria y empezó a hablarles del Mesías al pueblo. Luego vamos a ver a Felipe hablándole al etíope y yendo a otras naciones, porque el evangelio tenía que ser internacionalizado a través de apóstoles. Felipe era un diácono, no necesitaba que le llamaran apóstol, no necesitaba que así apareciera etiquetado en una tarjeta de presentación o que así fuese llamado a través de un micrófono. Simplemente era un diácono que entendía que el don del apostolado era más que un nombre, y él decidió cumplir esa gran comisión y llevar el evangelio a muchos rincones de la tierra. A través de las Escrituras en el Nuevo Testamento vemos otros casos, como por ejemplo el de Apolos, el caso de Sóstenes allá por la primera carta de Corintios. Vemos el caso de Andrónico, el caso de Junías en Romanos 16. Vemos el caso de James, que Pablo lo menciona en el libro de Gálatas. Vemos el caso de Silas, que también fue compañero de Pablo, al igual que Bernabé. Y el caso de Timoteo, que lo vemos en las 2 cartas del apóstol Pablo,
también como individuos llevados a moverse de un lugar a otro, con la orden de comenzar y establecer iglesias. Esa era la idea de los apóstoles, ir a establecer iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo se llama apóstol Pablo con todo el nombre y el fragor que eso conlleva. Era un apóstol. ¿Por qué? Porque él, a través de sus viajes misioneros, establecía iglesias fuera de las fronteras conocidas. Ahora, tenemos totalmente claro que el don del apostolado, para que sea desarrollado como tiene que ser, siempre será llevado a cabo fuera de las fronteras nacionales. Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 5, dice: un día en que estos hombres estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que los he llamado. Bernabé y Saulo se van a convertir en los primeros misioneros a grandes naciones fuera de las fronteras de la nación de Israel. Bernabé y Saulo van a hacer un primer viaje misionero que los va a llevar por muchísimos lugares extranjeros donde vaya a ser llevada la palabra. Sigue diciendo Hechos capítulo 13: después de ayunar y orar, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Dirigidos por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y Juan viajaba con ellos como ayudante. El Juan que está hablando aquí es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Vean qué interesante y qué clarificante que es la escritura, para que usted y yo podamos entender realmente cómo es que operan los dones. Por eso yo le digo, hermano y hermana, tenga muchísimo cuidado cómo es que a usted se le adoctrina, cómo es que a usted se le enseña acerca de los dones espirituales. Todas las sesiones anteriores, las 9 sesiones anteriores, están en nuestro perfil de Facebook. Hemos hecho un análisis de cada uno de los dones a través y a la luz de las Sagradas Escrituras, para que usted lo pueda revisar y lo pueda también anotar, pueda reflexionar a través de él. Pero más importante, que el Espíritu Santo le motive a buscar esos dones para que sean puestos no a su servicio, porque no son para su edificación, que sean puestos en servicio para engrandecer la obra del Señor y edificar a sus hermanos. El apóstol Pablo sabía que él tenía un fuerte llamado a la misión transcultural. Cuando vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice Efesios: por su amor inmerecido, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, por su amor inmerecido, Dios me dio el privilegio de servirle, anunciando esas buenas nuevas, con la ayuda eficaz de su poder. Aunque soy el más pequeño de todos los que son parte del pueblo santo, Dios me concedió por su amor la misión de anunciar a las naciones el tesoro incalculable de Cristo. Pablo tenía sumamente claro ese fuerte llamado de llevar el evangelio, la misión a las naciones. Esa es la labor de un apóstol. Por eso es que sinónimo de apóstol es misionero. No existen los misioneros por un lado y los apóstoles por otro. Apóstol es sinónimo de misionero. Es una habilidad, una capacidad sobrenatural dada por Dios para ir a otras culturas, a otras naciones, a predicar el evangelio y a establecer iglesias. Cualquier otra cosa que a usted le hayan contado acerca de este don no está sustentado en las Sagradas Escrituras. El don número 16 es el don del evangelista. El don del evangelista, que a diferencia del don del apostolado, el don del evangelista puede ser desarrollado dentro de la propia nación o fuera de la propia nación.
Cuando la persona evangeliza fuera de sus fronteras, se convierte en un apóstol o un misionero. Cuando la persona evangeliza dentro de sus propias fronteras, es un evangelista. Es una persona que no puede denominarse apóstol porque lo está haciendo dentro de su propio territorio. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: a otros Dios les otorgó el anunciar las buenas nuevas. Y este don, hermano y hermana, déjeme decirle en esta noche, es un don que deberíamos ejercerlo todos los hijos y las hijas de Dios en cualquier lugar que nos encontremos, tanto fuera o dentro de nuestras fronteras. Es esa capacidad que Dios le da a sus hijos de compartir el evangelio con los incrédulos. ¿A quién se evangeliza? A los incrédulos. ¿Quién necesita conocer las buenas nuevas? Las personas inconversas, los que no han nacido de nuevo, los que no han sido hechas nuevas criaturas como usted y como yo. ¿Para qué? Para que esos hombres y mujeres lleguen a convertirse en discípulos. Jesús lo decía en la Gran Comisión. Para que se conviertan en discípulos y también miembros responsables y servidores del cuerpo de Cristo. Cuando vamos a la segunda carta de Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 11 al 15, es interesante hacer notar la motivación y el sentido de responsabilidad que el apóstol Pablo tenía de llevar esas buenas nuevas, como usted y yo, hermano y hermana, deberíamos también tener y sentir esa grandísima responsabilidad. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 13, hasta el 15. Impulsados, dice Pablo, número 1, por un temor reverencial al Señor, tratamos arduamente de persuadir a otros. ¿Persuadirlos en qué? En que abandonen su vieja manera de vivir. Usted, hermano y hermana, es llamado y llamada a persuadir a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus cónyuges, a sus padres, a sus hermanos, a todos sus familiares. Usted y yo somos llamados, como el apóstol Pablo, a persuadirlos de dejar los caminos erróneos en los que se encuentran. Ese mundo de vicios, ese mundo de malas amistades, ese mundo de malas mañas, ese mundo de malas acciones en el que se encuentran sumidos, y que por decisión propia puedan venir a los pies de Cristo. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Dios sabe que nuestros corazones son sinceros en cuanto a esto, y espero, dice Pablo, que ustedes lo sepan también. El amor de Cristo, dice Pablo, es el que nos domina. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es el problema? Que no es lo mismo, hermano y hermana, vivir para Dios que vivir para sí mismo. Cuando el hombre y la mujer viven para sí mismo, viven para sus deseos egoístas, para colmar y llenar sus propios placeres, para hacer antojadizamente lo que les da la gana. Así no se puede vivir para Cristo. O se vive para sí mismo o se vive para el Señor. Entonces, lo que Pablo aspira, anhela y le motiva a usted que haga como él lo está haciendo, es que nosotros nos volquemos, nos impulsemos a persuadir a otros para que vivan para Dios, para que vivan para agradar a aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Persuadirlos no es convencerlos, persuadirlos no es obligarlos, persuadirlos no es poner una pistola en la cabeza de su hijo o de su hija. Persuadirlos es hablarles del amor de Dios, de cómo Dios bendice la obediencia y de cómo Dios maldice la desobediencia. Es importante que usted y yo llevemos el mensaje y que le permitamos al Espíritu Santo que actúe en esas personas en un momento de lucidez. El apóstol Pablo estaba totalmente dedicado y tenía claro el deber de llevar esas buenas nuevas a los demás personas, a los inconversos, a los no creyentes, al hombre y la mujer natural y carnal.
Cuando vemos la segunda carta del apóstol Pablo en Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Por eso le dice Pablo a Timoteo, mantente vigilante en todas las circunstancias, no temas sufrir, dedícate a la evangelización. Hermano y hermana, usted tiene que dedicarse dentro de las tareas esenciales del reino. Una de las más primordiales es la evangelización. Pablo le dice a Timoteo, cumple con los deberes de tu ministerio. Y lo vuelve a decir en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que Dios anhela del hombre y la mujer, que se reconcilien con Dios. Y ese es el llamado vehemente que usted y yo tenemos que hacer cuando nos convertimos en embajadores de Cristo. ¿Por qué somos embajadores? Porque representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Usted y yo no somos de este mundo, no pertenecemos a este planeta. Usted y yo pertenecemos al reino celestial y por lo tanto somos embajadores de ese reino para anunciar las buenas nuevas para que muchos otros también puedan incorporarse en ese reino de gloria. El don número 17 es el don del pastorado. ¿En qué consiste ese don? Lo vamos a ver brevemente después de esta pequeña pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se integran a su espacio En Paz Me Acostaré, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy estamos desarrollando la penúltima sesión del megatema Los dones espirituales y estamos haciendo un análisis de los dones ministeriales. El don del apostolado, el don del evangelista, el don del pastorado, y esperamos también concluir esta sesión con el don del maestro o maestra. Yo saludo muy cordialmente a todos aquellos hermanos y hermanas que nos están dando hoy su preferencia y que están siendo edificados a través de la palabra del Señor. Nuestro único interés es que usted aprenda de la palabra del Señor, que la palabra le edifique y que usted se incorpore desde ya al servicio en la obra del engrandecimiento del reino. El don del pastor. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 11, dice que Dios le ha dado a otros a través del Espíritu Santo el don de pastorear. ¿Y qué es el don del pastorado? Es la capacidad sobrenatural dada por Dios. Es que yo soy repetitivo, pero es que yo quiero ser vehemente, porque así es como funciona según la Biblia. Los dones son otorgados por Dios, son llamados por Dios. Yo no me otorgo o auto-otorgo dones que a mí me gustan. Es que no se trata de lo que a mí me guste. Se trata de aquello que Dios ve en mí, que yo puedo desarrollar. Hoy en día hay muchas personas que erróneamente se autonombran con diferentes, valga la redundancia, con diferentes nombres y se atribuyen dones que no han sido otorgados por el Espíritu Santo. Y eso a mí me preocupa muchísimo. En el tema del pastorado, es esa capacidad que Dios le da, no que la persona se da por sí misma, sino que es aquella responsabilidad personal que Dios le da a hombres y a mujeres a largo plazo, porque estos dones son dones, el don del pastorado es un don largoplacista, o sea, no es un don como por ejemplo el don de fe, que es para una situación específica,
o el don de ciencia, que es un conocimiento sobrenatural para una situación dada, o el don de discernimiento de espíritus, que puede darse en un momento y en un lugar dado. El don del pastorado es un don largoplacista. Es algo que Dios otorga una responsabilidad por el bienestar y la vida espiritual a través de la enseñanza, a través del amor, a través de una comunicación del cielo a un grupo de creyentes. En eso consiste el don del pastorado. Pero es un don que a través de las Escrituras está claramente delimitado, claramente establecido, y Dios ha creado las reglas que deben existir en el desarrollo de este don. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo del 1 al 3, yo quiero recordarle, hacer un paréntesis y recordarle que estamos dando muchas citas bíblicas. A mí me gusta recorrer toda la Biblia para dejar totalmente en claro la profundidad y el respaldo bíblico de nuestros mensajes. Si usted no ha tenido oportunidad de anotar todos los versículos, le invito que más tarde, después de las 9 de la noche, usted pueda repasar nuevamente este mensaje, puede volverlo a revisar y hacer las anotaciones de todos los textos bíblicos. Por ahora, llamo su atención y más tarde o mañana, cuando usted tenga bien, porque estos mensajes quedan guardados en nuestro perfil de Facebook con el nombre específico, usted pueda volver a repasar otra vez esos textos. Pero hablando acerca de la autoridad del pastorado, el apóstol Pedro es muy claro en el sentido de que la autoridad del pastorado se basa en el servicio y no en el poder. Y esto es algo que muchos pastores y pastoras hoy en día lo dejaron de lado. Hoy en día todos es para muchos de ellos un tema de autoridad, un tema de estar encima de la gente, un tema de obligar a sus propios feligreses a cumplir normativas que muchas veces son sabiduría humana y que están lejos de las Escrituras. Por eso es que el pastorado está basado en autoridad. Claro que sí, el pastor o la pastora tienen autoridad sobre los creyentes, pero esa autoridad es una autoridad reconocida por la misma congregación. Y eso tiene que quedar totalmente claro, porque los dones se reconocen por aquellos a quienes servimos, y el pastorado es un servicio y no tiene nada que ver con dar órdenes, no tiene nada que ver con ejercer poder, con denigrar, con mancillar a otras personas. Y esto, hermano y hermana, tiene que quedar totalmente claro en esta noche. Hay un llamado muy claro a los pastores por parte del apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, cuando dice: les ruego a los ancianos, yo también soy anciano, como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que tendré junto con ellos parte en la gloria de Cristo, que como pastores, todos los pastores y pastoras tienen que tener, primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3, sabido de memoria, y no solo que se lo sepan, sino que lo apliquen. Como pastores, dice Pedro, dice Pedro en su primera carta, cuiden ustedes a las ovejas que están a su cargo. No dice maltraten a sus ovejas. No dicen obliguen a sus ovejas a asfixiarlas. No, el llamado del apóstol Pedro al pastor o pastora es el cuidado de las ovejas que están a su cargo, y no son sus ovejas, no son ovejas del pastor de esa iglesia. Las ovejas son de Cristo. El pastor se convierte en un mayordomo de las ovejas de Cristo. Le han sido entregadas para que las cuide, porque el rebaño no le pertenece a un ser humano. Ojo con esto. El rebaño no le pertenece a una persona. El rebaño le pertenece a Cristo, que es el que ha comprado todas esas almas con su sangre preciosa. Y continúa diciendo el apóstol Pedro: no pastoreen por obligación,
ni tampoco por ambición de dinero. Qué interesante. Pedro está hablando allá por el año 60-65 después de Cristo, y más de 2000 años después se mantiene vigente. ¿Por qué es tan importante este texto hoy en día? Porque muchas personas están ejerciendo el pastorado porque se sienten obligados a llevar este don como si fuera una carga impositiva. Y peor aún, hay otros que en este momento la están ejerciendo por ganancia deshonesta. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que me está viendo, que abra los ojos. Porque Dios va a demandar de cada persona que está ejerciendo ese don, y siendo el único que conoce las intenciones, va a demandar de esas personas en base a esas intenciones. El apóstol Pedro dice: no lo hagan por obligación, no lo hagan por dinero, sino porque tienen el deseo de servir como Dios quiere. Dios quiere que los pastores y pastoras se conviertan en servidores, en cuidadores de los rebaños del Salvador. No traten a los que están bajo su cuidado, dice Pedro, como si ustedes fueran dueños de ellos. Hermano y hermana, es increíble cómo hay iglesias, congregaciones. A lo largo de estos 40 años de ministerio he visto y he estado en gran cantidad de iglesias y he podido observar cómo los pastores y pastoras se adueñan de las congregaciones, se adueñan de los feligreses, se adueñan de los activos, se adueñan de la verdad absoluta. Y esto es algo que Dios un día no muy lejano lo va a demandar. Y yo no soy quien para juzgar a nadie. Líbreme Dios. Pero Dios es el único que, conociendo las intenciones, juzgará a cada uno según sus intenciones y sus acciones. Dice Pedro: no se comporten como dueños de ellos, sino sírvanles de ejemplo. Por eso es que dentro de las características de un pastor, hermano y hermana, tienen que tener claro que lo que ellos están haciendo es cuidando el rebaño de Dios, no es su rebaño. Tienen que tener un sincero deseo de servir a esos creyentes por un largo plazo de tiempo y no por obligación o por ganancia deshonesta. Tienen que estar preocupados por todo aquello que puedan darles a esas ovejas y no por lo que puedan obtener de estas ovejas para su propia complacencia, para su orgullo, para cubrir sus propias necesidades o bajezas. Y la guía que se le dan a esos creyentes o a esas iglesias en las cuales sirven en el pastorado, tienen que guiar a través del ejemplo y no guiarlos por la fuerza. Por eso es que el llamado al pastorado tiene que ser un llamado genuino. No es un tema de que hoy amanecí creyéndome pastor, o que simplemente otro pastor me nombró pastor, o que una denominación lo llama pastor porque como no hay pastores, entonces al primero que me encuentro en la calle, a ese lo pongo a cargo de una congregación. Hay que tener mucho cuidado con esto. En Juan capítulo 7, versículo 16, Jesús da una respuesta acerca de este tema. Jesús dice: lo que yo enseño no viene de mí, sino del que me envió. Si alguien se decide a hacer la voluntad de Dios, reconocerá que mis enseñanzas provienen de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay que reconocer si viene de Dios o no viene de Dios. Continúa Jesús: el que habla por su cuenta busca su propia gloria. Por el contrario, el que busca la gloria del que lo envió es una persona justa y dice la verdad. Por eso es que tienes que discernir hoy más que nunca si aquellas personas que están en eminencia, que están liderando, que están a cargo de la congregación, están cumpliendo esa serie de requisitos tan importante, entre otros, que también el apóstol Pablo menciona en sus diferentes cartas. El don del maestro, el último don ministerial que vamos a ver en esta noche. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, nos dice: y a otros Dios les dio el don de educar al pueblo de Dios. Un maestro es un educador, una maestra
es una educadora. Dice Pablo, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás. Vean la palabra perfectamente capacitado. Y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. No se trata de capacitar por capacitar. No se trata de enseñar por enseñar. No se trata de sacar un texto fuera de contexto y convertirlo en un pretexto y enseñarlo de una manera catastrófica. Dios demanda que la enseñanza y la capacitación sea perfecta para aquellos que van a incorporarse en el servicio del Señor. De esa manera, dice Pablo, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como lo es Cristo. El enseñar, el educar a creyentes, a nuevos creyentes y hasta inconversos, hermano y hermana, es una grandísima responsabilidad, porque usted no puede enseñar lo que no sabe, porque usted no puede enseñar lo que usted no vive. El don de enseñar, entonces resumimos, que es esa capacidad sobrenatural que Dios da. Usted no adquiere el don de la enseñanza en una universidad. Usted no me puede decir que como es educador o educadora graduada en una universidad, entonces ya usted tiene la capacidad de poder enseñar las escrituras. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Que usted haya adquirido habilidades o herramientas para enseñar de una mejor manera a través de metodologías que han sido creadas por el hombre, yo le diré, está bien, usted puede hacer el uso de esas herramientas, pero no es verdad que si usted es un educador o una educadora de un centro educativo, de una universidad, usted puede enseñar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se enseña a través de esa capacidad sobrenatural que Dios le da. Si se cumplen ambas variables, genial. Pero una cosa no tiene necesariamente que llevar a la otra, porque el que enseña la palabra de Dios tiene que comunicar la información correspondiente a la salvación y el ministerio del cuerpo de Cristo, y a sus miembros, se lo comunica a sus miembros, a los miembros del cuerpo, de tal manera de que esas personas aprendan ese conocimiento, que no se adquiere en las aulas de una universidad terrenal. Es una capacidad que da el Espíritu Santo. Por eso es que la enseñanza como tal, cuando alguien decide enseñarte la palabra del Señor, y yo quiero que en esa noche, pongas muchísima atención y que lo puedas discernir de parte del Espíritu Santo, porque cuando alguien te enseña la palabra de Dios, usted, como los hermanos de Berea, usted tiene que pesar esa palabra, número uno, si en primer lugar viene de Dios y está refrendada a través de las sagradas escrituras. Porque el que enseña, esa enseñanza será efectiva si solo si va a dejar un valor agregado en tu vida. Si ese mensaje que estamos transmitiendo en esta noche deja un valor agregado en tu vida cristiana, esa enseñanza fue efectiva. Y nos daremos por satisfechos de que eso haya sido así. Nuestra mayor satisfacción, hermano y hermana, en nuestro ministerio, ministros de la palabra, es el deber cumplido y el que usted tenga un valor agregado a través de lo que le enseñamos, partiendo exclusivamente de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo decía en Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21, dice Pablo, nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudan a vivir mejor. Nunca he dejado de hacerlo. 2. Tampoco he dejado de enseñarles en las calles y en sus casas, a judíos y a gentiles. Donde fuera yo voy a enseñar. A quien sea, decía Pablo, yo voy a enseñar. Y 3, yo siempre les he dado testimonio de que necesitan arrepentirse, uno, de sus pecados.
Porque la enseñanza cristiana, número uno, lo que hace es provocar y persuadir en los oyentes que se arrepientan de su vida actual y que se dejen renovar por lo que Dios quiere hacer en ellos, que se conviertan en nuevas criaturas. Y también, aparte de motivarlos al arrepentimiento, dice Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21, también es que sigamos teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él ha prometido para aquellos que le aman. Por eso es que la persona que enseña, hermano y hermana, tiene que dar el tiempo necesario para profundizar en la palabra. Tiene que ser capaz de dar una exégesis exacta, la claridad exacta de la palabra del Señor, una clara definición de la doctrina cristiana. Por eso es que es importante que a través de la historia se dé una cadena de lo que llamamos enseñadores. A través de los siglos, bendito Dios que así ha sido, han venido hombres y mujeres enseñando la sana doctrina, porque es el único medio para que podamos conservar la fe en medio de tanto cambio, tanto pensamiento y tanta porquería que el enemigo hoy está trayendo a la humanidad. Necesitamos hombres y mujeres que se mantengan fieles, que se mantengan claros, que no se dejen amedrentar, que sigan enseñando la doctrina a pesar de todas las porquerías, tonterías y, perdónenme la expresión, estupideces que estamos viendo en este momento en el mundo y que lo que están provocando es violentar lo que Dios ha establecido como agrado para que el hombre cumpla. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Hay cosas extrañas que estamos viviendo que estamos permitiendo que se adentren en nuestras iglesias y las estamos tomando como valederas y están fuera de la sana doctrina establecida en el canon de los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Y con todo temor y con todo temblor yo le digo, hermano y hermana, pese los espíritus, pese lo que se le enseña, pese lo que se le adoctrina. Podrá ser perico a los palotes, podrá ser el que se crea santo de más santos, pero todo aquello que usted reciba, todo aquello que usted enseñe, que siempre esté sustentado bajo las Sagradas Escrituras. Así es que tenemos que tener muchísimo cuidado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, usted ha oído, le dice a Timoteo, lo que yo he enseñado a muchas personas, Timoteo. Ahora yo quiero que usted enseñe esto mismo a otros cristianos en los cuales usted pueda confiar. ¿Para qué? Para que estos otros sean capaces de enseñar a otros. Vean la cadena que trae el apóstol Pablo. Yo le enseño a Timoteo, Timoteo le enseña a otros, para que esos otros enseñen a otros. Ese es nuestra misión. Bendito Dios, que yo fui enseñado por hombres y mujeres en sana doctrina, en sana palabra. Ellos me la enseñaron y yo se la estoy transmitiendo a usted para que usted, hermano y hermana, también se la transmita a otro. Pablo dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios, no la de los hombres. A usted no tiene que preocuparle qué piensa uno, qué piensa el otro. Usted se sostiene en la Escritura y usted simplemente, su audiencia es Dios. Es el único que lo galardona, es el único a quien usted agrada cuando usted se encuentra dentro del marco de la santa palabra. Dice Pablo, así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene que avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Aquí hay tres cosas importantes. 1, enseñar. 2, de una manera correcta. Y 3, un mensaje que sea verdad. Y el único mensaje verdadero usted lo encuentra en las Sagradas Escrituras. Si usted enseña la palabra del Señor, hágalo con todo temor y con todo temblor, porque cada palabra que salga de su boca, que no esté sustentada en la palabra del Señor, será demandada. Y aquel que agregue algo que no aparezca en la Biblia, le serán agregadas las plagas postreras en el fin de los tiempos. Y aquel que le quite algo a la Sagrada Escritura para acomodarla, como le gusta, como le suena, como le parece, para agradar no a Dios, sino a su familia, a sus vecinos, a su esposo. Si usted le quita algo a la palabra del Señor para ajustarla
a su propia vida, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo, por ese espacio que tú nos has dado, Señor, para traer tu palabra. Palabra que confronta, palabra que anima, palabra que redarguye, palabra que sostiene, palabra que habla el corazón. Gracias, Señor, por los corazones que se han dispuesto en esta noche para recibir ese mensaje. Que sea, Señor, recibido en nuestros corazones con todo temor, con todo temblor, pero con todo deseo de servirte. No queremos desalentar a nadie a que continúe en el ministerio. Más bien lo queremos alentar para que se ubique dentro de los lineamientos que tú has establecido a través de las Sagradas Escrituras, de cómo es el desarrollo de esos dones, que número 1 vienen de ti, que número 2 se transmiten a través del Espíritu Santo a aquellos que con corazón sincero están dispuestos a involucrarse en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano y hermana, yo le bendigo a usted en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El próximo miércoles tenemos otro tema muy interesante para su vida. Quédese con nosotros en esta su frecuencia, Vino Nuevo Radio. Continuamos con usted a través de nuestra programación. Le deseamos una feliz noche y bendiciones de lo alto. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.